yo creo que como la próxima también es una conexión en Skype y estamos en las mismas, vamos a abrir un coloquio sobre la experiencia que hemos vivido. Cerramos la experiencia de hoy. A mí me gustaría escuchar vuestras voces, vuestras sugerencias, vuestras reflexiones, y cerramos, si os parece, la jornada de hoy para escuchar mañana a los estudiantes que han venido, nuevas comunicaciones y intentar recuperar, a ver si con un poco de suerte y de 24 horas podemos poner a dormir el ordenador y mañana se despierta con ganas de poder hacer videoconferencias, que sería lo normal. Si tenéis algún comentario que hacer, encantada, entre nosotros sobre las jornadas, sobre las comunicaciones de esta mañana, sobre la conferencia de Salvador, la conferencia inaugural del profesor Salvador Carrasco. Había un colegio de Paterna, me parece, Ana, que sería interesante contar con algo. Había un colegio de Paterna, sí. Yo creo que era el colegio de Paterna. Estaban aquí. Sí, pero el colegio de Paterna ahora no está, padre. ¿No están? No, padre. Esta tarde, esta mañana. Esta mañana estaban, pero a mediodía se han ido, porque habían programado que salían a las 2. El colegio de Paterna, que ha venido con un grupo de estudiantes al Roma Study, son niños de instituto que tienen muchas dificultades para continuar con la escolarización. Y bueno, la verdad que se han ido muy, muy impactados de ver todos a nuestros estudiantes universitarios, a nuestros doctorados por aquí, a nuestros profesores de idiomas y estas cosas. Pues Canarias, a ver si tiene algún colegio marginal. ¿Canarias tiene algún colegio marginal? Seguro que los tienen. Eso quizás el clan de Canarias que tenemos aquí, podemos comentar alguna cosa, pero yo, más que ampliar cosas que vamos a trabajar mañana, me gustaría que reflexionáramos un poco, escuchar vuestras voces y vuestras impresiones sobre la jornada que hemos vivido, sobre la conferencia de Salvador, sobre la intervención cortita de Embarca, sobre los comentarios de María José. Y os cedo la palabra. Entonces, este es el momento en que una servidora como profesora lo que hace es pasar lista. Y entonces pongo la lista aquí y empiezo. Rubén García, habla. Qué momento fantástico. Es que tengo a mis alumnos aquí, claro, gracias a Dios y gracias a muchas cosas, tengo unos alumnos súper aventajados, entonces están aquí, ¿no?, conmigo, y siempre los tengo muy presentes en mi corazón. Y bueno, yo creo que es el momento de que, si os apetece, hablemos, y si no, cerramos la sesión con alegría y mañana continuamos trabajando. Fantástico, claro. Sí. Sí. A nivel de España te refieres. Sí. Sí, fíjate tú, es una de las grandes cuestiones que tenemos pendientes y que están en este momento en el ojo del huracán, ¿no? Porque hago como un pequeño retroceso al 78, imagínate, un pequeño retroceso de medio siglo casi. Desde la Constitución,
la Constitución Española del 78, en el que empiezan a desarrollarse organizaciones progitanas y también organizaciones gitanas, pero en una primera época hasta los 80, digamos que son progitanas y después se convierten en gitanas. El progitano y gitano, el matiz importante es que los cargos de responsabilidad son payos en el progitana y gitanos en el gitano, evidentemente. Ha habido un problema estructural de falta de representación, es decir, son organizaciones que surgen en una posición como ONGs, como organizaciones no gubernamentales, pero que no logran conectar con el tejido social de base. Y esto ocurre, el diagnóstico es muy claro, sucede porque son organizaciones, como dice Teresa San Román, que lo dice muy bien dicho, son organizaciones que no son sociales, no son ONGs, son OGs. Esa N sobra, son OGs, organizaciones gubernamentales, es decir, están promovidas, impulsadas, financiadas por los gobiernos. Sí, claro, esta perversión, porque es una perversión estructural, genera que desde los gobiernos de UCD, de PSOE, PP, no sé qué, todo lo que hemos tenido, esta estructura se perpetúa. Entonces son organizaciones al servicio de los gobiernos, en la que parece que al servicio de los gobiernos y también con cruces con organizaciones religiosas, ¿no? Con el tema de la Iglesia, la conferencia episcopal, primero a través de los secretariados de apostolado gitano, que se convierten después en secretariado general gitano y secretariado no sé cuánto. Total, que todas estas estructuras, por una parte católicas y por otra parte evangélicas, también constituyen federaciones, organizaciones. Digamos que son estructuras que perpetúan los conflictos, que yo diría que viven y se nutren del conflicto. Realmente no tienen una idea transformadora transformadora de la realidad, ni positiva. Me ha resultado especialmente interesante, porque es una experiencia pequeña, pero muy positiva, la reflexión que hacía Embarca, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en el absentismo, y ¿por qué no pensamos en educar a nuestros niños en la resiliencia, en la resistencia? O sea, siempre estamos pensando en educar, en cuidar, digamos, en salvar a la gente de lo negativo, y no impulsamos a la gente que de verdad, a ese 30 y tantos % que comentaba María José, que están surgiendo. Es verdad que bueno, conozco a mucha gente, y desde hace muchos años, y a nivel de organizaciones, fíjate tú, y me hace gracia porque cuestionan que digo estas cosas a nivel estructural, y entonces me dicen: Ana, es que nos pones a todos en el mismo saco, dices que somos OGs, eso me lo dirán seguro. Y digo: no, vamos a ver, yo estoy hablando de estructuras. En la universidad y en la ciencia hablamos de parámetros estructurales, no hablamos de coyunturas, y estoy hablando de estructuras. Somos la estructura, lo dice claro, OG, y Teresa San Román decía que eran organizaciones políticas, que no eran organizaciones sociales. Y además es tan extremadamente graciosa, seguramente nos está viendo, que decía: y deberían ser financiadas como tales. Con lo cual esa frase gallega tan fantástica me parece, claro, es mi profe, y yo la adoro, y claro, pero es que tiene frases y deberían ser financiadas como tales. Ese final me encanta. Os comentaba que claro, yo no pongo a todos en el mismo saco, evidentemente. Cuando hablamos de personas y de organizaciones,
Y yo me emociona y me entusiasma ver la organización aquella pequeñita de Matalascañas que están trabajando con los abuelitos o con los niños, o que tiene una pequeña escuelita, o que están luchando por cualquier cosa, y tengo conocidos, amigos, casi familia en toda España, de gente que está trabajando muy, muy bien, que está luchando con 4 euros, con muy poquitos recursos, con una ilusión y unas ganas tremendas. Y claro, no es lo mismo, no es comparable, pero sí que es verdad que a nivel general y estructural no se puede hablar de otra cosa, porque es lo que hay, porque si no nos explica, veréis, nos explica cómo podemos ser tan incompetentes, como en 50 años continuamos teniendo Peñamoa. ¿Sabéis qué es Peñamoa en La Coruña? Es un submundo, es una serie de chabolas inmundas en el pico de una montaña. ¿La han quitado Peñamoa? Me extraña, tendré que ir a comprobarlo. Con unas chabolas inmundas, con unos abuelitos pobrecitos allí. Cuando la última vez que fuimos, con una abuelita en silla de ruedas en medio de la nada. Y entonces me acuerdo de Manolo que decía, yo le decía, Manolo, a ver, ¿qué diferencia hay entre los payos y los gitanos? Le decía, sí, maestra, porque los payos llevan a los niños al Magruger y tienen las calles de cemento, y los gitanos no vamos al Magruger y tenemos los pueblos de barro. Claro. Entonces continuamos en los pueblos de barro, continuamos en la chabola, en el barrio gueto. Entonces eso no tiene sentido en la sociedad en la que estamos. No tiene, de verdad que es una injusticia y una barbaridad tan extrema. Estamos en Sudáfrica. Estamos en Sudáfrica, en la época de Mandela y Leclerc, ¿os acordáis? Estamos en Atlanta en los años 50. ¿Qué diferencia hay? Que ahora tenemos alguna Rosita Parks que no quiere ceder el autobús. Digo, el autobús es mío, la silla es mía. De aquí no me levantas. Esa es la diferencia, que se está desarrollando un movimiento político de conciencia social, intelectual y de personas formadas que dicen no transigimos, no es justo, no es democrático, no es humano. Nosotros, las gitanas y los gitanos, desde los más pequeñitos a los más mayores, tenemos derechos de ciudadanía española, derechos de ciudadanía europea, derechos como seres humanos que no nos lo pueden negar, que no queremos repartir más alimentos, no queremos repartir más alimentos. Queremos que las familias se puedan ganar los alimentos. No queremos trabajar en barrios gueto. Queremos que los barrios guetos se acaben. No queremos trabajar en colegios gueto. Queremos que los colegios guetos se acaben, que los derriben. Ya está. Es simplemente así de simple. No transigimos. Entonces esa posición de no transigencia está, claro, levantando polémicas, porque de repente, claro, ¿qué pasa? Había una cosa que ahora después os cantará Aurora, que es graciosísima, que yo creo que es un poemita de Pepe Heredia, que decía, ¿qué se os ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que los gitanicos ya se han rebelado. Pues eso está pasando. No es ni más ni menos, así de claro. Si teníamos alguna palabra por aquí. Sí. ¿Teníamos alguna palabra? ¿Tú? ¿Tú querías cortar? No te preocupes, si estás cansado te puedes ir, padre. Que estamos en streaming, con nosotros el stream. No, algunas. Bueno. Sí. Interprétaselo a la oreja, se lo vas diciendo. Tere, claro. Claro. Sí.
Mm. Sí. No sé, yo creo que vosotros podéis, muchas de las personas que estáis aquí tenéis la suficientemente experiencia para contestar. Yo creo que podríais... No, pues yo te lo traduzco, padre. Interpretación. Entonces, ¿por qué permitimos los colegios guetos? Si fueran con niños negros, con niñas negras, los payos blancos y las payas blancas y los payos negros y las payas negras saldrían a la calle, se rebelarían, se manifestarían, sería un escándalo internacional. Y cuando nuestros niños están en coles inmundos, en situaciones de miseria absoluta, dejados de la mano de Dios, no ocurren estas cosas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo permitimos? Sí. Mm. Uh-huh. Sí. Mm. Sí. Mm. Sí. Salvador. Yo quería comentar, respondiendo un poco a la pregunta de hoy, intentando aportar algún elemento distinto. A mi modo de ver, los viejos sociales que se construyeron a partir de las políticas productoras antísimas, nacionales, de creación de barrios, por ejemplo, para deshacer los barrios de Barracas y Mollendo, Marraquisa, venían de muchas partes, por los procesos migratorios de los años 60. Entre otros, fueron también algunos gitanos, pero no eran barrios nacidos de la provincia solo, eran barrios del Mediterráneo, almerienses, que venía todo el pueblo, y gitanos que venían, los primeros que tengo localizados en Barcelona, por ejemplo, eran los gitanos que venían de Vinalopó, y eran pescadores, y se fueron a vivir a la Barcelonesa, porque eran pescadores, ¿sabes? Y ellos allí se podían ganar la vida como pescadores. Entonces, ese proceso se produjo y llegó un momento en que los barrios estos periféricos de Barracas crecieron mucho. Yo tengo hecho el estudio del barraquismo de 2 ciudades catalanas, monografías, más de un año cada uno de los barrios, de investigación, de archivo. Y hay que decir que cuando pasaron algunas cosas, por ejemplo, Franco tuvo que hacer una inauguración de un acontecimiento naval y no podía ser que el generalísimo viera el barrio desde el mar con las barracas en las cuales ya casi solo quedaban gitanos, porque todos los demás fueron marchando y los gitanos no tuvieron oportunidades para promocionarse y salir de las barracas. Y al final de todo, la mayoría era de gitanos, pero no eran barrios de barracas gitanos. Cuando llegó el momento, los que yo lo contaba esta mañana, los cargaron en camiones de mala manera, se los llevaron a otra parte sin saber a dónde iban y los implantaron en una ciudad, en otra ciudad, limítrofe. Y ahí, al poco tiempo, hicieron unos barracones provisionales porque se habían construido con motivo de una riada de 10 años antes.
Y aún estaban los barracones provisionales 10 años después, esperando que fueran barraquistas, payos y gitanos y de todo tipo, a habitarlos. Pero como había que quitar a aquellos gitanillos de allá, del Somorrostro, se los cargaron en camiones y los llevaron allí. Entonces, tuvieron en contra la población mayoritaria para la cual eran esos barracones para luego pasar a pisos. Y entonces los payos que vieron que venían los gitanos que ocupaban las barracas y los barracones y luego se retrasaban los pisos, pues protestaban. Fueron mal recibidos, solo faltaba eso, mal recibidos por la población. Esto es un proceso. Cuando se quiso acabar con eso, se acabó con eso y se les metió en bloques, juntando las familias indiscriminadamente. Entonces, juntaron familias que eran contrarias, y los gitanos ya me sabéis lo que quiero decir, O sea, si se metían una familia contraria, quería decir que podía haber sangre a los 2 días. Bueno, hubo que evitar que los mezclaran, pero no se pudo evitar el barraquismo vertical. Y así nacieron barrios como La Mina, en los años 80, barrios como San Roc, barrios como San Cosme, donde hoy hay mayoría de gitanos. En estos barrios tú no podías tener población sin atenderla y sin servicios públicos, sin sanidad, sin escuelas, sin nada. Fueron a parar a un desierto con barracones. Tuvieron que luchar para poner un dispensario, tuvieron que luchar para montar una farmacia con la población. Y yo lo sé porque he hecho los procesos estos y Carmen, mi mujer, estuvo metida en la organización de la farmacia del barrio, hecha con la buena voluntad del farmacéutico, del médico, etcétera, y haciendo complicidades a nivel de base que hicieron que el barrio tuviera una vida bárbara, fantástica. Las primeras colonias que se hicieron en el barrio se hicieron porque las mamás y los papás quisieron que los chicos en verano tuvieran algo para que no estuvieran en la calle. Y entonces de ahí empezó todo un movimiento comunitario, de trabajo de comunidad. Ese trabajo de comunidad fue creciendo, creciendo. Luego, poco a poco, algunas familias se emanciparon, salieron de allá, vinieron otros. Hoy algunos de estos barrios están llenos de chinos, Claro. No es verdad. Existe lo que tú dices y también existe en otros centros donde hay una barbaridad de culturas. Muchos centros. Bueno, no lo sé. Yo Madrid no lo conozco. Sí, me parece muy bien. Bueno. Ahí no discuto contigo. Yo vale. Y el que yo quiero lanzar es que esto es fruto de un proceso histórico. Y hay que tener en cuenta los procesos para ver dónde estamos. Porque tú no puedes encontrar soluciones prescindiendo de cuál es el proceso que se ha seguido en el territorio. Claro, todos. No, todos. Sí. Un día estuve hablando con un centro gueto de una ciudad de Cataluña. Estuve hablando con el responsable de educación que creó aquel centro. Y le pregunté cómo es que había creado un centro de educación secundaria en un barrio de gitanos. Y la respuesta que me dio no dejaba de tener lógica. Se puede discutir, todo se puede discutir, pero no dejaba de tener lógica. Los ciudadanos que vivían en aquel barrio tenían derecho a tener en aquel barrio, que estaba bastante separado de la ciudad, su centro de secundaria. O para ir al instituto tenían que ir al pueblo que estaba a no sé cuántos kilómetros. ¿Con qué medios? Porque no había ni transporte público.
era condenar a la población a no tener. Y si ponías un instituto, era condenar a ese instituto a ser un gueto. Y el hombre me dijo, yo lo siento mucho, pero di preferencia al derecho a ser educados. Y hice un instituto, exponiéndome a que a los pocos años fuera un gueto. Y lo dejo aquí, porque esta es la reflexión de un responsable educativo que tomó una decisión discutible. Yo quería añadir un par de cosas a lo que usted ha dicho. En referencia a las escuelas gueto, ya no solo de colectivo gitano, sino de cualquier tipo de gueto, porque la experiencia en las ciudades, que son ciudades pequeñas donde vivo yo o ciudades vecinas, hay escuelas gueto muy vinculadas a gitanos y hijos de la inmigración. Y hay un tema que yo creo que es muy interesante cuando se habla del modelo de escuela, y por lo menos para mí lo es, y es, en Cataluña hay una ciudad que se llama Vic, que se tuvo la decisión política de desvincular la escuela del barrio, con la idea de una escuela es gueto porque el barrio es un gueto, con lo cual la escuela es gueto como consecuencia de un tema urbanístico, como comentábamos antes, y en Vic se decidió políticamente desde el ayuntamiento que se pondrían autobuses para mover los niños a diferentes escuelas del barrio, de la ciudad quiero decir, de tal forma que no había ninguna escuela gueto. Entonces los niños salían del barrio y iban al barrio que les tocaba, contando que el 10% fueran de este tipo, el otro 10% de este tipo, y así se fue haciendo en Vic. En el pueblo de al lado el ayuntamiento hizo la misma decisión, a las próximas elecciones no salieron, se condenó al alcalde por tomar esta decisión, pero hay otro tema. En este caso, en Vic hubo un colectivo de maestros que se organizaron de la escuela pública y decidieron hacer una escuela en un barrio que solo irían los chicos del barrio. Con lo cual, los maestros de la escuela pública, servidores públicos, quisieron hacer la experiencia de ver qué pasaba cuando en una ciudad que en los niños se movía de un sitio al otro, se quedaban en su barrio, con lo cual terminaban haciendo una escuela gueto. Esos niños de esa escuela sacaron la media de lengua más elevada de toda Cataluña, cuando eran todos de origen extranjero. Quiero decir con esto que a veces no es tanto la importancia de que una escuela sea no gueto, sino del compromiso educativo que se tenga en esa escuela desde los profesionales. Porque todo tiene que ver. Esos maestros tuvieron esa iniciativa con el compromiso profesional de muchísimo trabajo para conseguir que esos niños tuvieran la igualdad de oportunidades, que al final creo que es de lo que estamos hablando. Sí, estaban en su barrio y tuvieron una educación con toda la calidad. No la tuvieron porque, digamos que volvieron a su barrio. Antes la tenían y ahí hubo un experimento de decir, bueno, daban vueltas por el pueblo, porque además esta es la otra. Solo los niños extranjeros, en ese caso, eran los que salían de su barrio, los demás no. Los demás se quedaban en su barrio porque no hacía falta mezclarlos. Con lo cual eran los que iban con el autobús, que eran el autobús de los negros o de los moros o de los no sé qué más, y los demás no se movían. Y ahí hubo un paso, yo creo que muy interesante en este sentido. Vamos a asegurar que los niños tengan una buena educación, no importa de dónde sean ni de qué etnia sean, sino que tengan todos igualdad de oportunidades. Sí, sí. Yo he tenido mucha facilidad para estudiar en la universidad, porque yo estudié en una escuela, entre comillas, normal, es decir, donde los gitanos éramos una minoría, con lo cual yo aprendí a sobrevivir, a sobrellevar el racismo, a tener algunas fallas, a hablar con ellas, a tener sus costumbres, su forma de pensar, ¿no? Abrir la mente. Entonces yo por ahí quiero apuntar eso, que académicamente es positivo, porque se puede centrar más
Bueno, yo quito esto porque hablar así y tú sí y yo con. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, solo que creo que de la otra forma en la escuela no se garantiza la convivencia fuera de la escuela. Quiero decir al final que a partir de las 5 de la tarde los chicos, unos van a hacer actividades y otros se van a su barrio y a su casa. Eso tiene que ver con un tema no de ser gitano, payo o negro, sino un tema de poder adquisitivo. Y a partir de las 5 de la tarde, aún con escuelas mezcladas, hay una fractura social muy, muy grande. Con lo cual, lo que se gana en la escuela, fuera también se pierde. ¿Quién quiere hablar, Antonio? José. El grupo lo devuelve lo mismo, Antonio. Que contar una cosa. Cantar y todo. Yo espero no decir algo que tenga que decir mañana, simplemente aportar una reflexión desde la experiencia personal y desde la ignorancia. Digo desde la ignorancia porque en el caso de mi familia lleva casi 100 años fuera de la península ibérica y entonces pues los procesos de socialización mantenemos la cultura gitana, pero la interacción ha sido diferente. Yo personalmente percibo que de la misma manera que hace 70, 80 años atrás la sociedad española no era consciente de la desigualdad entre hombres y mujeres, a día de hoy tampoco hay conciencia de la situación del pueblo gitano en España. En Canarias concretamente, de la misma manera que, y explico lo que he dicho antes de hablar de Canarias, a ver, hace 80 años atrás en España la mujer era casi un objeto, no tenía derecho a votar y nadie se sentía mal por eso. Con el avance, las personas han ido tomando conciencia, la conciencia de la desigualdad social con el pueblo gitano y ese racismo estructural, la gente no tiene conciencia. Y digo Canarias. Canarias, en estos momentos probablemente, y estando aquí el doctor Salvador y la profesora Ana, y la doctora Ana también podrán corroborar lo que digo, probablemente seamos la comunidad autónoma a nivel de gitanos con más estudiantes universitarios. Somos unos 1000 gitanos aproximadamente, tenemos 15 personas que han pasado procesos universitarios. Tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, historiadores. Una lucha muy importante que los gitanos estudien. Ahora yo me pregunto, ¿para qué? Doctorando. A nosotros nunca no hemos trabajado. Trabajadoras sociales, chicas gitanas, trabajadoras sociales con 3 años de carrera, no han trabajado. Más de 500.000 euros en los últimos 5 años para el pueblo gitano y nunca nos han llamado. Y hablo de más de 5 o 6 profesionales. Yo soy trabajador social, máster en mediación intercultural y familiar, experto en familia, máster en coaching y vendo coches y en el mercado. O sea, ¿con qué cara le digo yo a los niños y a las niñas gitanas que estudien? ¿O con qué cara se lo dice Carmen? ¿O qué cara se lo dice María? ¿O que se lo digan a Noemi, que es trabajadora social? ¿O que se lo digan a Antonio, que es filósofo y que es teólogo? Y que tenemos que vivir del mercado, porque no hay conciencia, porque al fin y al cabo los mismos proyectos para gitanos lo diseñan los payos, lo ejecutan los payos y los cobran los payos. O sea, creo que o tomamos conciencia o yo no sé lo que tenemos que hacer los gitanos, porque antes estaba bien, hace 30 años atrás estaba muy bonito el discurso, que estudien. Pero si yo tengo una nota de 8,6 de media, ni siquiera para el doctorado, ni la fotocopia me han facilitado. He gastado 400 euros que los saco del mercado gracias a mi familia, a mi mujer, a mis padres y a las familias gitanas que me están apoyando. Sinceramente, si yo veo a alguien que sean héroes en España, no es mi caso porque yo soy un favorecido de la vida, son a mis primas y a mis primos que van a los colegios. Que van a los colegios donde no tienen una razón de hasta ahora nadie me puede demostrar, en nuestro caso, que haya una razón por la cual ir.
La única razón es el empoderamiento personal, la satisfacción que nos da saber y el orgullo con el que lo hacemos, y la mayor satisfacción es demostrarle a la gente que no creen en nosotros. Porque es que realmente, yo no hablo desde lo científico, hablo desde mi experiencia vital, no creen. Así que espero que esto cambie. Yo intento contestar, Antonio, hijo. Vamos a ver, voy a intentar contestarte. Noelia, primero yo, ¿no? Me es muy difícil, Antonio, porque evidentemente ha habido una época en la cual considerábamos que la escuela, que no debían ir. Yo he sido muy torpe porque mi hija iba al instituto y era una época que empezaban a llevar pantalones y la única que no llevaba pantalones era ella. Mira si es de ser idiotas eso. Pero el tema es muy profundo, tu pregunta es muy profunda y voy a hacerte yo la pregunta. ¿Tú crees que la comunidad gitana tiene conciencia de lo que somos y de lo que tendríamos que hacer? Creo que la comunidad gitana, los gitanos dependen. Habrá gitanos que sí la tengan, pero yo sí le puedo decir que habemos muchas familias que la tenemos. Sí, pero por desgracia son la minoría, Antonio. Por desgracia, vamos a ver, en España tenemos grandes organizaciones gitanas. ¿Se nota eso? En esa pregunta que tú hacías, en este apoyo a los estudiantes, en este apoyo a muchos gitanos. O sea, posiblemente tengamos que repensar y ver nuestra conciencia y hasta dónde podemos llegar. Y yo estoy seguro que la comunidad gitana no tiene conciencia ni la responsabilidad que deberíamos tener, porque en España hay 300 colegios gueto. Y entonces, posiblemente solo aplicando sistemas educativos que están reconocidos por la Comunidad Europea, saldrían adelante y tendrían conciencia de ser personas. Porque ahora la mayoría parte de estos colegios guetos, que están con chiquitos rumanos, con chiquitos moros, no llegan a tener una conciencia clara de que son gitanos. Pero después hablaremos personalmente y te contaré más cosas. Y yo, a ver, es que no sé cómo te llamas, la que está, Rebeca. Rebeca, te quería preguntar, porque yo, a ver, gitanos de Castellón, por suerte o por desgracia conozco bastantes y más por suerte. Por suerte. Y no sé de qué barrio eres, no te conozco. Entonces me gustaría saber de qué barrio eres. Vale. Vale. Pues yo el barrio de Rafalafena lo conozco. Yo soy de familia numerosa. A mi padre, por ser familia numerosa, le dieron un piso en el polígono. Mi padre, suerte que trabajaba para mantener a sus 4 hijos, 24 horas casi para poderlos mantener. Y nosotros vivíamos en el grupo Grapa, que supongo que lo conocerás. Habían también, muy bien, pues habían varios gitanos allí, viviendo, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de racismo hacia ellos. Situaciones de racismo, no sé a qué te refieres. Pues desde el enfrentamiento personal con los vecinos a lo más institucional, a lo mejor en los colegios, más discriminación en las escuelas. Yo supongo que
que yo no soy gitana. Pues sí, porque a lo mejor mi físico dice que soy gitana y no lo soy. Y para mí, A ver, a mí no me han podido discriminar por ser gitana porque no lo soy. Ya, pero por ejemplo, pero me refiero que al barrio que tú has vivido sí que puede haber racismo, porque racismo hay en todos los sentidos. Claro, a ver, racismo hay en todos los sitios, pero por ejemplo en el grupo Grapa o en el grupo Rafa La Fena, allí dieron pisos y no era un gueto gitano. Rafa La Fena nunca ha sido un gueto gitano. Ah, vale. Pero, por ejemplo, en Grapa sí que a lo mejor podían estar un poco más discriminados porque habían muchos menos gitanos, no lo sé. Ella, por ejemplo, ha ido a un colegio... Ella puede hablar también personalmente que ha ido a un colegio donde... Hombre, a ver, yo en mi clase había una niña gitana y nunca la hemos discriminado. Bueno, pero es que nunca le hemos hecho ni un mal gesto, ni le hemos dicho gitana, ni le hemos dicho... Claro. Ya, pero, por ejemplo, generalizar, por ejemplo, en ese sentido, a mí tampoco me parece correcto, porque, sí, hombre, por supuesto que no me parece correcto. Sí. No lo sé. ¿Quiere hablar alguien? Bueno, yo para terminar un poco. Bueno, yo suelo decir que yo sí que creo que el colectivo que más está discriminado y que más racismo hay es el gitano. Eso no quiere decir que no haya racismo en otros colectivos. Pero es el que está de manera estructural más arraigado a España, vamos a hablar así. Yo siempre pongo de ejemplo, si tú le preguntas a alguien ¿qué prefieres, que tu hija se case con un gitano o con un negro que has dicho tú? Seguramente escogerá al negro. O si que quieres de vecino a una familia marroquí, una familia gitana, escogerá una familia marroquí. Eso quiere decir que de una manera, además, muy invisible, eso está muy arraigado. Porque, entre otras cosas, el pueblo gitano sois pueblo, que habéis que sois pueblo español, digamos, que no hay ninguna diferencia a nivel nacional. Bueno, en mi caso yo soy catalana, habría alguna diferencia, en los que no sois, pero bueno, los gitanos catalanes, y ahí estamos. Bueno, entonces,
que yo entiendo todo lo que estáis diciendo y además entiendo que hay una cosa que nosotras nunca podemos entender, porque la mirada del racismo es muy potente y a veces hasta las miradas son racistas, ¿vale? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Imposible que una persona que no ha padecido el racismo pueda hablar de él, entonces yo no puedo hablar. Lo que sí que me gustaría es luchar por el tema de las escuelas gueto, ¿no? Y supongo que Asunta también reivindicaba ese papel de que tenemos que luchar porque las escuelas sean muy buenas. ¿Entendés? Que hay veces que, por ejemplo, en Tortosa, yo soy un pueblo del sur de Cataluña, pues estamos aquí hoy, ¿no? Pues somos vecinos, estamos en la frontera, y en mi ciudad hay dos escuelas que diríamos guetos, pero una es gueto y la otra no. ¿Por qué? Porque una representa al barrio. Y un antropólogo, Carlos Jiménez, que le hemos seguido bastante, nos explicaba una vez esto: es gueto cuando la escuela no representa al barrio, es una escuela donde viven payos, gitanos, inmigrantes, etcétera. Los payos van a las concertadas, los inmigrantes y gitanos van a la escuela pública. Esa es una escuela gueto, Remolins. En cambio, la otra es una escuela que representa la realidad del barrio, diversa. Es una escuela que hay población marginada, población gitana, población de diferentes orígenes, fruto de la inmigración. Esa escuela a mí me encantaría y lucharía porque esa escuela sea igual así de diversa, porque es la del barrio, porque después juegan en la plaza, pero que sea de muy buena calidad. Eso tenemos que luchar, porque esa escuela sea revolucionaria, transformadora. ¿Entendés? Eso es lo que… Exacto, muy bien. No. Totalmente de acuerdo. Perdona, es que yo incluso en términos de payos, es decir, tampoco la escuela nos está gustando como sociedad un poco. Hay muchas mancances que son… carencias, gracias, carencias. Entonces hay muchas carencias que tantos payos como gitanos tendríamos que mejorar en la escuela. Bueno, en todo caso, pues un abrazo a todos y termino aquí. De alta complejidad, decimos allí. Fíjate tú. Bueno, pues no es tanto el nombre, sino que se favorece a profesores como que están allí, se pueda reconocer el hecho de que están trabajando con nosotros. Ponen el agravante, ponen eso de que decías, el porno, que vas a tener más apuntados. Quiere decir que vas a poder tener más movilidad a tu gusto, con lo cual me interesa ir detrás a esa escuela, porque tendré más puntos para que yo pueda aproximar. No porque me interese ni la diversidad, ni la calidad, ni nada de eso. Luego también señalar que en estas escuelas dirigidas a alumnado social no es… Nuestros niños gitanos y gitanas no tienen referentes en las escuelas. Modelo a quien seguir, ¿vale? Ellos se perciben diferentes, nos percibimos, de alguna manera no puedes verbalizarlo porque no tienes el vocabulario, no tienes la capacidad de expresarlo, pero de alguna manera
realmente es todo muy difícil, ¿no? Veis, hablamos y tenemos estos debates tan interesantes y estos coloquios tan apasionados y realmente nos damos cuenta de la complejidad de las cosas. Pero yo me parece que vamos pasito a pasito y estamos haciendo, yo quiero ser muy positiva y pensar que el hecho de que podamos hacer este encuentro, este congreso que se llama Roma Studies en una universidad, en la que estemos estudiantes gitanos de muchas universidades de España reunidos para discutir estas cosas, es un paso de gigantes. Y entonces yo me quiero quedar no con las dificultades, sino con el avance, que significa que podamos hablar de Kant o de Habermas o de Nietzsche o de Freud o de quien quieras o de Malinowski mismo, que podamos hablar igual de la Paquera de Jerez o de Carmen Amaya o de Chaplin o de Elvis Presley o de 50.000 gitanos que están en la historia del arte, o de Lita Cabellot, ya sabes, Carmen, nuestra Lita es especial. La potencialidad que tiene esa red de personas que están en armonía, que forman piña, que forman una red de complicidades y de luchas en común, es fantástico. Yo creo que no hay nada mejor para una profesora que jubilarse con una nueva generación de chicos y de chicas gitanas que van a dar mucho que hablar, mucho más que yo. Y para terminar, nuestro profesor Salvador Carrasco Calvo quiere concluir ya este debate. Pero necesitas un micro para que quede bien grabado en streaming. Sí. Que hago después de la conversación que hemos tenido con los es que ahora tú... Del Debre. Tenemos... Y en la conversación salía una... ¿Sí? Pues una sugerencia. La sugerencia sería, tenemos temas muy complicados. El de las escuelas gueto, después del debate no diréis que no es complicado. Y seguramente todos tenemos algo de razón, seguramente. Pero algún día tendríamos que sentarnos tranquilamente con este tema desde el principio. Sentarnos, discutirlo, traer varios especialistas que nos hablaran de eso, contrastar la información y empezar a meterle el diente al tema. Mientras no empecemos a meterle el diente al tema, no esperemos que las autoridades políticas metan el diente en el tema. Porque no lo harán, no lo harán. Porque no hay prioridades políticas para atender a esto. Y como no las hay, no lo harán. Entonces nos tocará apretar. Nos tocaría, digo yo, un día sentarnos y hablar de lleno sobre el tema, con un día por delante. No 2 días, seguramente, sino una tarde entera, una mañana entera, y que viniéramos los que estamos aquí y algunos más. Y alguien que entienda más que nosotros, porque seguramente tendremos más luces. Y luego otra sugerencia. Una cosa es un encuentro anual y otra cosa son pequeñas reuniones monográficas. Y nosotros decíamos, seguramente entre los jóvenes gitanos que conocemos, pues hay cosas nuevas, emergen nuevas realidades, emergen nuevas subjetividades. Sería bueno que juntáramos
reivindicando, no sé, ya no me hace falta, reivindicando pues lo que se está viviendo. Bien, si os parece, recogemos las sugerencias de Salvador y vemos esa reivindicación también de la realidad, ¿no? del conflicto. O sea, abordamos ese conflicto y con una conciencia comprometida y con una conciencia crítica y desde un punto de vista empoderado y reivindicativo, pero a través de las sugerencias de Salvador de hacer pequeñas reuniones, pequeños seminarios o grandes, o incorporarnos los grupos de estudiantado gitano que podamos y de profesorado a encuentros de profesorado que realmente estén comprometidos también por trabajar por una escuela para todos. De cualquier forma, tenemos mucho camino por recorrer, hay muchas cosas por hacer y pasito a pasito, o sea, tranquilidad. Mañana escucharemos a todos los jóvenes a ver qué nos cuentan, intentaremos hacer las conclusiones del Congreso y bueno, y espero que descanséis porque realmente ha sido una jornada intensa y muy productiva, pero bueno, agotadora también para todos. Mañana a las 10 de la mañana, yo creo que en el programa figura a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Sí, a las 10 de la mañana empezamos con el streaming, a ver si podemos conectar con Granada, que se nos ha quedado colgada esta tarde, y traeremos un ordenador portátil, a ver quién puede traer un portátil del equipo nuestro. Del equipo de Castellón, de Punjab, a ver quién puede traer un portátil para conectarnos con Granada, ¿vale? Bueno, vale, pues eso. Muchas gracias por todo. Un aplauso. Ha sido